Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Romanos, el capítulo 1, y nuestro tema, servidores de Dios. Se dice que ser un servidor de Dios es una persona devota y obediente a su voluntad, que busca servir a la comunidad con humanidad, fe y amor. También dice que esa persona sigue el ejemplo de Jesús, que eso implica poner a Dios en primer lugar, actuar según sus mandamientos y trabajar para el bienestar de los demás. Si nosotros nos consideramos hijos de Dios, o si nosotros, como hijos de Dios, pasamos a ser esos servidores, que podríamos decir que sí, que de alguna u otra manera velamos por el bienestar de las demás personas, porque así como un día Dios llegó a nuestra vida para cambiar, para transformar, para brindarnos sus cuidados, ahora también nosotros hacemos parte de ese propósito. Ahora nosotros, como servidores de Dios, también debemos velar por el bienestar de esas demás personas, por aquellos que aún tal vez andan en tinieblas, por aquellos que aún no conocen esa verdad. Y sabemos que cada uno también estamos llamados, que ese llamado no solamente es para determinado número, sino que todos estamos llamados a ser servidores de Dios. Veamos qué nos dice el versículo 6. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. ¿Qué nos dice? Que Dios a todos nos ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Nosotros somos de Jesucristo, por lo tanto somos sus servidores que servimos a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando esas buenas nuevas. ¿Cómo empezamos a servir? Compartiendo a los demás de ese conocimiento que de alguna u otra manera ya tenemos. Nosotros de esa manera es donde empezamos a servir, llevando esas buenas nuevas a los pobres, aquellos que tal vez no conocen de Dios. Y más que hablar de pobreza económica, hablamos de esa pobreza espiritual, de aquellos que tal vez desconocen de Dios, o que tal vez, como en un tiempo lo hacíamos nosotros o vivimos nosotros, tal vez conocíamos de ese Dios, pero no conocíamos realmente quién era Dios, no lo conocíamos a fondo. Tal vez no teníamos ningún temor de Él y por eso actuábamos tal vez sin razonamiento, tal vez actuábamos a nuestra manera. Pero entonces ahora, ¿qué sucede? Que como ya conocemos de Dios, ahora las cosas son diferentes. Ahora sabemos quién es ese Dios. Ya no solamente es un Dios de oídas, tal vez no solamente creemos en ese Dios que hacía milagros, en ese Dios lleno de amor como muchos nos hacían ver, que solo Dios es amor y no más, pero Dios es ese Padre que corrige, ese Padre que restaura, ese Padre que también nos ama y como nos ama, busca el bien para nosotros, siempre busca nuestro bienestar y por ello también ahora nosotros hacemos parte de ese propósito. Ahora nosotros también empezamos a servir a los demás, llevándolos por ese buen camino, siendo ejemplo para los demás. Empezamos a seguir los pasos de Cristo. Y este llamado, como decíamos, no solamente es para determinadas personas, el llamado es para todos. Ya está en cada uno de nosotros si aceptamos ese llamado o simplemente nos quedamos a un lado, o simplemente tal vez decimos ser hijos de Dios, tal vez nos congregamos en algún lugar, tal vez asistimos a las diferentes reuniones, cultos, pero no más. Es nuestra decisión si pasamos a ser esos servidores, si pasamos a ser esas personas que lleven esas buenas nuevas. Debemos aprender a, a servirle a Dios, a pasar a ser esos servidores. Y aquí vamos a ver qué caracteriza a un servidor. Primero, tiene el llamado. Veamos qué nos dice el versículo 1. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol, me designó para anunciar a todos las buenas noticias de Dios, que es lo que hablábamos hace un momento. Nosotros fuimos ungidos para hablar esas buenas nuevas. ¿Cómo le servimos a Dios? Llevando esas buenas nuevas a todos aquellos que no conocen,
a esos pobres de espíritu, a aquellos necesitados de Dios, a aquellos que tal vez se sienten solos. Nosotros sabemos lo que es una vida sin Cristo, cada uno de nosotros, los que ya pasamos por ese mundo, los que estuvimos en ese mundo, sabemos lo que es estar sin Cristo, que tal vez es sentirse solo, que tal vez es sentir que nadie tal vez te quiere, te apoya, tal vez sentir que todos los problemas se desbordan hacia nosotros y que tal vez no hay una salida. Sabemos que cómo se siente, sabemos lo difícil que es a veces tratar de luchar por salir de esos problemas y no poder hacerlo. No porque ahora con Cristo ya no lleguen problemas, ya no tengamos dificultades. No porque ahora tal vez con Cristo simplemente los problemas se resuelvan mágicamente, no. Pero es diferente porque nuestro actuar es diferente, porque Dios nos da esa paz, esa tranquilidad para poder mirar las cosas, para poder entender a veces los propósitos, el por qué está sucediendo esas cosas. Y miramos también entonces qué es tener ese llamado, porque muchas personas o muchos que se dicen siervos de Dios dicen tener ese llamado, pero en realidad muchos simplemente se proclaman pastores, se proclaman servidores de Dios. Y lo que ellos enseñan, esas buenas nuevas que ellos, según ellos llevan, solamente es para agradar a la gente, para mantenerlos contentos, para mantenerlos en ese lugar. Simplemente lo que predican lo hacen para agradar a ellos, para mantenerlos sometidos, pero no, tal vez porque en realidad esas buenas nuevas vayan a cambiar su vida. Entonces miramos que un servidor de Dios debe tener ese llamado, debe ser ungido. Pablo se sentía ese ungido, Pablo tenía ese llamado. Él decía, Dios me designó para ser apóstol, Él me designó para llevar esas buenas nuevas. Él se apropió de ese llamado y comenzó a seguir, comenzó a servirle a Dios. Tal vez servirle a Dios no es fácil, tal vez, como siempre lo hemos hablado, servirle a Dios no es tarea fácil, porque requiere de muchas cosas, requiere de renunciar a muchas cosas que tal vez están muy pegadas a nosotros, porque tal vez estábamos acostumbrados a actuar de diferente manera, de determinada manera, y ahora con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a dejar cada una de esas cosas que son desagradables para Él y empezar a actuar de diferente manera, empezar a ser ejemplo para los demás, porque no solamente basta con hablar de las maravillas de Dios, de cómo Dios transforma, de cómo Dios cambia, sino también es importante hacerlo con nuestro ejemplo, hacerlo con nuestro testimonio, porque las dos cosas deben ir de la mano, tanto lo que yo estoy hablando como lo que yo estoy haciendo con mi vida, el testimonio que yo estoy dando. Entonces es importante que nosotros cada día nos apropiemos de ese llamado y empecemos a servir como Él quiere, que empecemos a hablar de esas buenas nuevas. Ya muchos ya conocemos, tal vez muchos hemos sido formados, hemos pasado por una escuela de líderes, tal vez cada día Dios nos llama, nos forma para que nosotros podamos servir de la mejor manera posible. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces los temores, los complejos, que muchas veces tal vez el egoísmo hace que nosotros no hablemos. Tal vez muchas personas ya llevamos mucho tiempo en la vida cristiana, pero aún nos cuesta hablar. Tal vez aún nos cuesta compartir esas buenas nuevas. Tal vez nos da vergüenza. En cambio, a otras tal vez es fácil. Ese amor nos lleva a compartir, ese amor nos lleva a buscar cada oportunidad para hablar de Dios, para así sea decirle que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, porque a veces hasta eso nos cuesta hablar de Dios, hasta decir, no, confía en Dios. ¿Por qué? Porque nos van a preguntar, ay, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? ¿Usted sirve a Dios? ¿Usted se congrega? Y como nos avergonzamos de servir a Dios, entonces preferimos callar, preferimos tal vez hablar de todo menos de Dios. Y ahora en este capítulo Dios nos dice que debemos aprender a llevar esas buenas nuevas, que si nosotros tenemos ese llamado, debemos compartir, debemos hablar, no quedarnos callados, porque hay muchas personas que necesitan conocer de Dios, que necesitan tener a Dios en su vida,
hay mucha necesidad, hay tantas personas que tienen cargas, dificultades, problemas y que tal vez simplemente están luchando en sus fuerzas. Entonces ahí es donde debemos nosotros empezar a hablar, empezar a compartir. Segundo, ve el servicio como un privilegio. Veamos qué nos dice el versículo 5a. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. ¿Qué nos dice? Que Dios nos ha dado ese privilegio, pero muchas veces nosotros no lo vemos como eso, como ese privilegio. Simplemente a veces decimos, servimos a Dios, pero no más. No le vemos la importancia, no le vemos como ese gran privilegio que tenemos de servirle. Y por eso es que a veces hacemos las cosas a medias, a veces no hacemos las cosas como realmente tienen que hacerse, no le ponemos amor, interés, porque no lo hemos visto como ese privilegio. Y debemos entender que tal vez habiendo muchas personas que están más preparadas, más capacitadas que nosotros, que tal vez tienen todo para servirle a Dios, la preparación, pero sin embargo no lo hacen. Sin embargo, tal vez los que no estamos tan preparados, estamos sirviéndole. Y eso es porque Dios nos ha escogido, porque Dios nos ha dado ese privilegio, porque Dios no ha tenido en cuenta nuestros defectos, nuestros errores, tal vez esas equivocaciones que nosotros a diario tenemos. Dios nos dio ese privilegio de poder estar aquí sirviéndole, de poder estar compartiendo de su palabra o en los diferentes ministerios de nuestra congregación. Ese es un gran privilegio, servirle a Dios, pero como a veces no lo vemos como tal, entonces es que hacemos las cosas como mejor nos parece, a veces ni las hacemos, no nos preocupamos por dar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad no vemos como un privilegio, no vemos como algo maravilloso el poderle servir a Dios, como algo que Dios nos está dando esa oportunidad de poderle servir. Porque si Él simplemente buscara a los más santos, a los más preparados, nosotros no estuviéramos aquí sirviéndole, nosotros no estuviéramos aquí compartiéndole. Es un gran privilegio que Dios nos da y por eso es que nosotros debemos cada vez servirlo con más diligencia, con más amor. Debemos hacerlo de todo corazón, como es el tercer punto. También dice, tiene amor por los demás. Veamos qué nos dice el versículo 9, la parte A. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. ¿Qué es lo que hace? Una persona, un servidor de Dios, no solamente piensa en sí mismo, no solamente piensa en sus necesidades, no solamente piensa en lo que él necesita, en los problemas que él tiene, sino se ocupa de los demás. Pablo, ¿qué dice? Dios sabe que siempre los tengo en mis oraciones. Pablo oraba por los demás. Pablo, como todo ser humano, debió tener problemas, debió tener dificultades, debió tener cargas, miedos, temores, pero sin embargo, él no solamente pedía por él, o solamente pedía por los que estaban en ese momento con él, sino por toda la humanidad. Él pedía por todos, oraba por sus necesidades, y eso es lo que nosotros debemos hacer como servidores de Dios, tener amor por el prójimo, tener amor por las demás personas, tener ese dolor por los demás, por lo que está pasando en el mundo con las demás personas. Pero a veces simplemente nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, simplemente nos enfocamos en nosotros, en lo que estamos viviendo y no nos importa lo de los demás, no nos importa si los demás sufren, si los demás tienen problemas, si los demás tal vez hasta se están quitando la vida porque no conocen de Dios, porque no saben de ese Dios maravilloso, porque tal vez simplemente piensan que con quitarse la vida dan fin a sus problemas, dan fin a sus dificultades, acaban tal vez con su tristeza. Y de alguna manera, bueno, tal vez lo hacen, pero ¿de qué forma? Tal vez de la forma más cobarde, para muchos de la forma más valiente, pero en realidad de la forma más cobarde, porque hay muchas formas de salir adelante. Y la primera es buscando de Dios,
La primera es aferrándonos a Él. Él puede ayudarnos a salir de todos esos problemas, de todas esas dificultades. Él es quien nos da paz en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad. Él hace que nosotros podamos tener gozo. Y tal vez muchos dirán, ¿y cómo puedo tener gozo en medio del problema? ¿Cómo puedo tener gozo si tal vez tengo un familiar que se me está muriendo? ¿Cómo puedo tener gozo si tal vez mi situación económica no es la más fácil? Tal vez estoy pasando por necesidades, pero ahí está donde vemos las maravillas de Dios, donde podemos ver lo que Dios hace en nosotros. Ese es el testimonio que nosotros podemos dar, cómo Dios actúa en medio de sus problemas, en medio de esas dificultades. Por lo tanto, eso es lo que debemos hacer como servidores de Dios, tener amor por los demás, preocuparnos por los demás, tener ese dolor por los demás, orar por aquellas personas, orar por esas necesidades. Y cuando nosotros nos olvidamos de nuestras necesidades, cuando nosotros nos olvidamos de lo que estamos viviendo, Dios empieza a obrar. Mientras nosotros tal vez nos ocupamos de los demás, nos ocupamos de los problemas que los demás están pasando, Dios también se ocupa de los nuestros. Y en el momento que menos pensemos, esos problemas, esas dificultades se van a ir resolviendo. En ese momento vamos a poder experimentar esa paz, esa tranquilidad. Pero cuando nosotros también nos ocupamos de los demás, cuando tenemos ese amor por las demás personas, un servidor de Dios se preocupa por los demás, no solamente por sí mismo, no solamente tal vez por su familia, los que están ahí cerca de él, sino por toda la humanidad. Y eso es lo que debemos hacer, orar por todos. Aquí en este mundo hay mucha necesidad, como hablábamos, hay muchos que no conocen de Dios, hay muchos que aún andan en tinieblas, tal vez en muchos también en tibieza. Tal vez por una parte sirven a Dios o quieren servir a Dios, pero por otro lado tal vez son débiles al mundo. Y ahí es donde nosotros debemos orar por esas personas, orar por cada uno de ellos, orar por la restauración de sus hogares. Hay muchos hogares que están mal, parejas que se están separando, hijos que se están saliendo de control. Y ahí es donde nosotros debemos orar, orar por cada una de esas necesidades, orar por cada uno de esos problemas. Tal vez nosotros con nombre propio no podemos ponerle a cada uno a Dios, tal vez no podemos decirle con nombre propio la necesidad que vive esa persona, pero Dios la conoce, pero Dios sabe lo que está pasando cada una de esas personas. Nosotros simplemente oramos por la necesidad de todos. Oramos por la restauración de los hogares, por la restauración económica. Oramos para que esas personas se acerquen a Dios, para que busquen de Él, para que se refugien en Él, porque muchos buscan refugios equivocados, refugios que en realidad no los lleva a nada bueno, no los conduce a esa verdadera tranquilidad, a buscar esa verdadera solución, sino por el contrario, a hundirse más. Entonces vemos lo importante que es tener amor por los demás, ocuparnos de las necesidades de los demás a través de la oración, a través de compartir de las buenas nuevas. Cuarto, sirviendo con amor. Veamos qué nos dice el versículo 9, la parte B. Le sirvo a él de todo corazón, anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. ¿Qué es lo que decía Pablo? Yo le sirvo de todo corazón anunciando las buenas noticias. Yo le sirvo a él. ¿Qué decía? Bueno, yo soy Pablo. Dios me designó apóstol. Me designó para llevar esas buenas nuevas. Pero también me decía, yo oro por ustedes. Yo oro por los demás. Yo siento el servicio como un privilegio. Pablo se sentía privilegiado de poderle servir a Dios. Y ahora dice, yo sirvo con amor llevando esas buenas noticias. Yo me deleito trabajando para Dios. Yo amo servirle. Y cuando uno ama los problemas, las dificultades que pueden llegar a nuestras vidas, no son nada. Uno simplemente sigue. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no amamos lo que servimos, tanto en lo que hacemos? Cuando nosotros no amamos lo que estamos haciendo, ese servicio se vuelve una carga.
tanto en lo espiritual como en lo secular. Cuando nosotros no amamos, no nos deleitamos con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo, eso se vuelve una carga, cada vez pesa, lo hacemos de mala gana, lo hacemos de la peor forma. Eso se ve reflejado en lo que nosotros hacemos, en las cosas que estamos haciendo. Pero cuando nosotros amamos lo que estamos haciendo, nos deleitamos, las cosas nos quedan bien, las cosas nos salen bien, porque estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Como les digo, tal vez ya sea en la vida secular, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en lo que nosotros realicemos, en el compartir con los demás. Cuando nosotros compartimos con amor, eso se refleja, eso se siente, pero cuando lo hacemos con carga porque nos toca, también se siente y eso se ve desagradable. Lo mismo sucede cuando nosotros servimos a Dios porque nos toca, porque nos delegaron, porque si no lo hacemos tal vez nos van a llamar la atención. Pero cuando nosotros hacemos las cosas por amor, nos deleitamos. Si nos dicen tal vez mañana vamos a ir a entregar volantes, nos deleitamos haciéndolo. Pero cuando no amamos lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que decimos? Ay, otra vez, pero ya no entregamos hace un año volantes, que tal vez nos piden algo para sembrar, una cuota para algo que se necesite. Cuando nosotros amamos lo que estamos haciendo, cuando nosotros amamos servir a Dios, cuando vemos el servicio a Dios como un privilegio, no nos importa dar de lo poquito que nosotros podamos tener, pero cuando eso se vuelve carga, ¿qué decimos? ¿Ay, otra vez? Entonces vemos la diferencia de hacer las cosas porque toca, porque tal vez me delegaron, hacer las cosas por amor, porque en realidad me nacen, porque en realidad quiero hacerlo. Y antes cuando nosotros hacemos las cosas por amor, no hay necesidad que nos estén diciendo, ve, hay que hacer esto, hay que hacer este otro, o a usted le corresponde hacer esto. Vamos un paso adelante. Antes nosotros somos los que decimos, vea, ya hay que hacer esto, vea, hay que hacer lo otro, o hay que dar para aquello, porque estamos enamorados del servicio de Dios. Y como decíamos, cuando nosotros amamos servir a Dios, no importa los problemas, no importan las dificultades que puedan llegar en ese momento, no importa los ataques que podamos tener por parte del enemigo, simplemente nosotros seguimos adelante porque estamos enamorados de Dios, porque estamos agradecidos con Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Entonces vemos esa gran diferencia de hacer las cosas por amor y no por obligación. Quinto, no tiene prejuicios. Veamos qué nos dice el versículo 16. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios que usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. ¿Qué es lo que decía Pablo? Yo no me avergüenzo de servir a Dios, yo no me avergüenzo de llevar esas buenas nuevas. Yo no siento vergüenza. Antes el que decía anteriormente, yo amo servir, yo siento ese gozo. Yo me deleito, yo oro por ustedes. Cuando una persona se olvida de sus problemas, cuando una persona se olvida de sus propias cargas y empieza a ocuparse por los demás, es porque en verdad ama servir a Dios, porque en realidad ama lo que está haciendo, porque en realidad ama el servicio que está prestando. Pablo decía, a mí no me da vergüenza. Y nosotros, la pregunta que podíamos hacernos esta mañana es, ¿nosotros somos igual que Pablo? Nosotros tal vez también decimos, no, a mí no me da vergüenza hablar de Dios. No, yo me deleito hablando de Dios, yo sirvo a los que son y a los que no son, a los que conocen y a no conocen. Yo aprovecho cada oportunidad que tengo cuando voy tal vez en el bus, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en donde estudio. Yo hablo de Dios porque no me da vergüenza. También podríamos decir lo mismo o por el contrario, como decíamos anteriormente. Tal vez hablamos de todo menos de Dios.
Tal vez hablamos de cómo está el clima, de cómo el mundo va de mal en peor, pero no hablamos de Dios, no hablamos que la solución a esos problemas está en Dios, en buscar en Él, refugiarnos. No porque el buscar de Cristo sea ya no tener problemas, ya no tener dificultades, no porque el hacernos cristianos sea ya pare de sufrir, sino porque simplemente con Cristo es donde aprendemos a ver la vida de diferente manera, es donde nosotros aprendemos de los problemas, de las dificultades, donde podemos aprender de los propósitos de Dios, donde nosotros a través de los problemas vemos la mano de Dios, conocemos a ese Dios maravilloso, a ese Dios que está ahí con nosotros. Entonces, no debemos sentir esos prejuicios, no debemos tener ese miedo, pero a veces nos da miedo cuando vemos a una persona que está mal, preferimos quedarnos callados, aislarnos, nos vamos y no somos capaces tal vez de acercarnos y decirle qué le pasa, le puedo ayudar en algo. Empezar a hablarle de Dios, así sea como nos decía el domingo nuestra pastora, así sea decirle, bueno, Dios es maravilloso, confía en Dios. Nos da miedo, porque tal vez sentimos que nos van a rechazar, porque tal vez nos da miedo que se nos burlen o que incluso tal vez nos hagan a un lado. Sentimos ese tipo de prejuicios. Nos da miedo que tal vez eh, nos hagan a un lado, que ya tal vez no nos tomen en cuenta. Entonces vemos que primero ponemos por delante los prejuicios. Deberíamos de ser como Pablo y decir, a mí no me da vergüenza hablar de las buenas nuevas. Yo a todos les hablo, sin importar si son judíos o no. Yo a todos les hablo, a todos les comparto de Dios. Él se deleitaba hablando, él se deleitaba compartiendo esas buenas nuevas. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer también, deleitarnos hablando, deleitarnos en el servicio de Dios. No tener esos prejuicios, no tener ese miedo, ese temor al qué dirán las demás personas, al rechazo que nosotros podamos tener. Recordemos que Dios nos dice, si tu padre y tu madre te dejaren, yo estaré contigo. No importa quién te dé la espalda, no importa quién te abandone. Yo, tu Padre, yo, Dios, siempre estaré contigo. Dios nos dice, no temas ni desmayes, que Jehová estará contigo, que Jehová tu Dios estará siempre contigo. Y la verdad es esa. Tal vez muchas personas al enterarse que ahora somos cristianos, que ahora servimos a Dios, ¿qué es lo que ha pasado? Se han alejado de nosotros. Tal vez nos han dejado a un lado. Tal vez ya no nos hablan. Tal vez ya no hacemos parte de su vínculo social, de su vínculo de amistades. Pero Dios nunca nos ha abandonado. Si nos damos cuenta, Él ha estado ahí para nosotros. Cuando hemos tenido problemas, cuando hemos tenido dificultades, ¿quién ha estado ahí? Dios. Porque a veces nosotros decimos, es que yo tengo muchos amigos, es que yo tengo muchas amigas, pero todo ese montón de amigos que decimos tener ha estado con nosotros cuando los hemos necesitado. Ese montón de amigos ha estado ahí cuando nosotros tal vez hemos estado mal. Muchos de ellos no, pero Dios ahí ha estado. Y por eso es que nosotros deberíamos de ser agradecidos y no tener vergüenza de compartir, de hablar de Dios, de dar a conocer a las demás personas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser perseverantes también, porque a veces cuando llegan los problemas, llegan las dificultades, es donde nosotros empezamos a menguar, es donde nosotros empezamos a tirar la toalla. Es fácil seguir sirviendo a Dios, es fácil seguir eh, hablando de Dios cuando todo está bien, cuando tal vez esos problemas y esas dificultades no tocan mi vida. Ahí es fácil servir a Dios, ahí es fácil hablar de Él, hablar de sus maravillas, decirle a la otra persona, confía en Dios, tranquilo, siga adelante, ore. Pero ¿qué pasa cuando somos eh, tocados por esos problemas? Ahí las cosas cambian. Ahí todo lo que yo hablé, todo lo que yo compartí se me olvida. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a dar marcha atrás.
Ahí es donde se me olvida todo lo que yo he hablado. Cuando es otra persona que está con problemas, con dificultades, es fácil hablar de Dios. Ahí sí hasta versículos le compartimos. Es que Dios en su palabra nos dice esto, Dios en su palabra nos dice aquello. Pero cuando somos nosotros los que estamos mal, ¿qué es lo que sucede? Todo se nos olvida, todo pasa al olvido y desistimos. Lamentablemente hay muchas personas que ahora están en el mundo, que tal vez tiraron la toalla, que tal vez no siguieron adelante, porque más fuertes fueron esos problemas y esas dificultades que confiar en Dios, que perseverar en Dios. Entonces debemos ser perseverantes. Un servidor de Dios es perseverante, sigue adelante, sigue compartiendo esas buenas nuevas. Así haya rechazo, así tal vez la gente no lo escuche, así tal vez haya burlas, así tal vez haya temor. Debemos entender que nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Nosotros simplemente somos esos servidores, esos mensajeros de Dios que llevan ese mensaje, esas buenas noticias. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente esparcimos la semilla. El que le da el crecimiento es el Espíritu Santo. Él es el que empieza a obrar en la vida de cada una de las personas. Nosotros simplemente somos ese instrumento para llevar ese mensaje, para llevar esa palabra, pero debemos ser perseverantes. Recordemos cuando Dios estaba tocando nuestra vida, cuando Dios estaba acercándonos a Él. A la persona que lo utilizó no solamente nos compartió una vez y se dio por vencida, sino fue constante, Él perseveró, Él siguió tal vez hablándonos hasta que nos hizo llegar a los pies de Cristo. Debemos ser perseverantes en esos problemas y en esas dificultades. No debemos desanimarnos cuando llegan esas dificultades, sino por el contrario, como servidores de Dios, aferrarnos más, tomarnos más de la mano de Dios y seguir adelante. Porque algo muy cierto, que cuando nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, es donde más llegan los ataques del enemigo, porque el enemigo no quiere que nosotros le sirvamos a Dios, porque el enemigo no quiere vernos bien, con una vida restaurada, con un hogar restaurado, con una familia en bendición. Él lo que quiere es que nosotros vayamos de mal en peor, tenernos sometidos a un mundo, tal vez tenernos sometidos a un mundo lleno de soledad, de tristeza, de amargura, tal vez de odios, de rencores. Eso es lo que Él quiere. Pero Dios, ¿qué vino a hacer? A darnos libertad, a darnos paz, tranquilidad, a que podamos disfrutar de cada una de las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, por lo tanto, debemos ser perseverantes. Perseveremos en el servicio de Dios como esos servidores. Sigamos adelante sin importar los problemas y dificultades que podamos tener. Deleitémonos, así como Pablo se deleitaba. En esta mañana Dios eso es lo que nos enseña, que como servidores de Dios debemos primero tener ese llamado. Segundo, ver el servicio como ese privilegio. Tercero, tener amor por las demás personas. No solamente preocuparnos por nuestros problemas, por nuestras dificultades, sino también por los problemas de los demás. Y es más, lo que Dios nos dice es que debemos olvidarnos de esos problemas. Cuando nosotros nos olvidamos, como decíamos, de nuestras cargas, de nuestras dificultades, y nos preocupamos por los demás, Dios se encarga de los nuestros, sin necesidad de que nosotros le estemos orando mañana, tarde y noche. Él se encarga de esas dificultades. Cuarto, servirle con amor. Deleitémonos sirviéndolo. No veamos el servicio como una carga. No hagamos las cosas por obligación, porque nos toca, porque nos mandaron, sino porque en realidad lo amamos, porque en realidad amamos servir a Dios. No tengamos esos prejuicios, no tengamos ese temor de servir a Dios, sino deleitémonos. Así como decía Pablo, yo no me avergüenzo de servirle a Dios, no me avergüenzo del Evangelio. Yo sirvo con amor, yo a todos les llevo ese mensaje. Y seamos perseverantes, sigamos adelante en el servicio de Dios, sin importar los problemas, las dificultades y sin importar si tal vez la gente nos escucha o no, si quiere tal vez escucharnos o no. Simplemente sigamos adelante como esos servidores de Dios. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos ha querido regalar.
Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes compartiendo un nuevo capítulo, un nuevo mensaje para la restauración de nuestras vidas, para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.